Entrevistas, Sendero Luminoso en las cárceles y universidades. En 1980, el conflicto armado de Sendero Luminoso inició. Sendero Luminoso, el Partido Comunista del Perú, usó métodos terroristas para lograr su objetivo, una transformación social que terminaría con las brechas sociales y la injusticia del país. Sus métodos causaron consecuencias negativas que hicieron vivir años muy difíciles para la población. Según el CBR, la cifra que más se acerca al número de víctimas del terrorismo es de 69.280 personas. Esta cifra supera el número de muertes en el Perú en todas las guerras. En esta entrevista, el entrevistado es José López Richie, tiene 60 años y nació en Lima el 17 de junio de 1957. Actualmente habita en Lima y se encuentra trabajando de forma independiente. En los años en los que el terrorismo empezó a influenciar en la población, él estaba estudiando sociología en la Universidad Mayor de San Marcos. Según lo que viviste en los años 80 en el Perú, ¿cuán grande fue el impacto del terrorismo en las universidades? ¿Cómo fue el caso de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y cómo fue en San Marcos? De todas las universidades nacionales, como Huamanga y San Marcos, pues han tenido un ambiente bastante politizado de activismo estudiantil, ¿no? Y mayormente con orientación, digamos, marxista, ¿no? Y es un discurso que en ese entonces pues tenía como método para llegar al poder a través de la lucha armada. En ese entonces pues era bastante amplia el impacto entre los estudiantes y en muchos casos, como es la experiencia de Sendero Luminoso en Huamanga, con los docentes, ¿no? Ismael Guzmán, recordemos, es un docente, ¿no? Y la cúpula de Sendero principalmente son docentes universitarios, ¿no? ¿Cuál era el rol de la mujer en este grupo terrorista? Por lo visto, muy importante, ¿no? Después de Ismael Guzmán, las que han tenido más ascendencia y más peso en la organización han sido mujeres, ¿no? Buena parte de los organismos que ellos constituían han estado dirigidos por mujeres, ¿no? Y por lo visto las mujeres, además de convicción, entrega, responsabilidad, han tenido pues niveles de liderazgo bastante significativos, ¿no? En el año 1968 se llevó a cabo una ejecución en el penal El Frontón, considerada una masacre. Como se sabe, el derecho a la vida es un derecho fundamental y en este caso este fue violado. ¿Qué opinas sobre esta medida tomada? Bueno, lo que aconteció en el penal El Frontón fue esta intervención militar, principalmente de la Marina, para recuperar esto que comentábamos, el principio de autoridad, porque en verdad ya estaban desbordados y ya no tenían control directo sobre qué hacer y qué no hacer en ese centro penitenciario, ¿no? Pero fue una toma de la prisión pues de manera muy violenta, ¿no? Y lo peor es que no solamente fueron, digamos, controlados, sino que después de que lograron reducirlos, hubo pues, todo indica que ha habido ejecuciones extrajudiciales, ¿no? O sea, una vez rendidos, ellos, es lo que está todavía por terminar de juzgarse, habría pues, se habría asesinado a varios de ellos, ¿no? En los años 80 las cárceles ya estaban siendo ocupadas por miembros terroristas. ¿Qué es lo que pasaba en las cárceles en ese entonces? ¿Qué hacían los senderistas en estas y cómo lo manejaban? Bueno, en rigor pues no hubo un buen control de las autoridades sobre los centros penitenciarios, ¿no? Los agruparon a ellos y este agrupamiento permitió que ellos pudieran desarrollar pues un conjunto de actividades de proselitismo, de adoctrinamiento, ¿no? Las cárceles pues empezaron a ser un lugar que las autoridades no podían manejar adecuadamente, ¿no? Sino al contrario, fueron, como ellos decían, pues trincheras de lucha o zonas liberadas donde pudieron
más bien consolidar a todos los que estuvieron presos por distintos motivos, incluso captar a otros que no lo eran.